comentando, pues va a obtener casi los mismos resultados, ¿verdad? Porque todo esto es teórico, faltaría ver lo práctico. Y entonces, si se fijan, cada vez que va uno aumentando el nivel, pues no de complejidad, ¿verdad? Sino las alternativas de solución que nos dan cada uno de estos amplificadores, como que se va complicando un poquito más. Y entonces, pues ya depende del gusto de cada quien, aparecerá lo gráfico o lo matemático, no hay vuelta de hoja. Y casi siempre todos recurrimos por lo gráfico, ¿no? Pero cuando tenemos en nuestro equipo un matemático, ¿verdad? Bueno, porque pues, entonces ya es otra cosa, ¿no? Se complementa mucho el equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice aquí, miren. Para responder a niveles mayores, de entrada, ¿se entiende, verdad? Entonces se calcula una RB. ¿Ok? Esto es entonces el análisis de nuestro circuito. ¿Sí? Esto es el análisis de nuestro circuito o las características principales de nuestro amplificador diferencial. Entonces, resumiendo, diseño, considerando aquí una IC1 y una IC1, o sea, que es la misma. IC1 e IC2 y son iguales. Y esta, aquí, en esta resistencia, es la suma de las dos. Si por aquí fluyen 5 y 5 miliamperes, por aquí van a fluir 10 miliamperes. Eso es lo que dice nuestro análisis. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué hemos dicho de esta fuente BEE y esta RE? Que eso es una fuente de corriente. Entonces, si yo quiero medir mi BCC en un amplificador diferencial, me voy por el camino más corto. Es decir, todos los voltajes se miden con respecto de tierra, como ya lo habíamos comentado también. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy haciendo un análisis ACD, por lo tanto los generadores no existen, las bases están a tierra. ¿Sí? Que es lo que dice también la X, ¿no? Las bases están a tierra. Ahí está. Y la corriente que fluye, IC1 es la mitad de I total. ¿De acuerdo? Y la IC2 también es la mitad. O sea que la IC1 y la IC2, su suma, nos da la I total. Eso es lo que dice el análisis. Entonces, cuando ya estamos haciendo esto, decimos, la excitación es igual a la caída que hay aquí, a RC por IC, más el voltaje colector emisor. Y como todos los voltajes se miden con respecto a tierra, entonces el camino más corto es este, miren. Entonces, BCC es igual a IC por RC más BCE más el voltaje que hay aquí en el emisor. Y el voltaje que hay en el emisor simplemente viene siendo BBE 1 o 2. Entonces, BCC es igual a IC por RC más BCE menos BBB 1 o BBE 2. Y ya polarizo. Así de noble es este circuito. Dicho de otra forma, si esto vale 12 volts, entonces aquí voy a proponer 6, ¿sí? Aquí va a haber 5.4 y aquí va a haber 0.6, ¿no? 0.6. Entonces, el BCC lo estoy distribuyendo entre eso. Si la corriente vale 1 miliamper, la RC vale 600 ohms. Y aquí, ¿cuánto vale la resistencia RE? Bueno, en este punto hay menos 0.6 y en este punto pues hay 12 volts. Y la corriente que fluye por aquí, dijimos que fluían ¿cuántos? 5 miliamperes. Bueno, vamos a suponer 5 miliamperes. La corriente que fluye por aquí es de 10 miliamperes y la diferencia potencial serían 12 menos 0.6 entre 10 y me da la resistencia de emisor. Y ya está diseñado el diferencial. ¿Con base a qué? Con base a esta X. Es el amplificador más importante que llevamos hasta este momento y el más noble desde el punto de vista de polarización. Oiga,
¿Y dónde quedó el método de polarización de diseño rápido, mínima distorsión o división de efectos? No, pues eso ya quedó, pues ahora sí en la historia, ¿no? Porque ahora ya tenemos otra forma de analizar nuestros circuitos, pero siempre utilizando el circuito equivalente a corriente alterna del transistor. A ver cómo está eso, sí. Porque el siguiente punto es que ahora vamos a hacer el análisis a señal del amplificador diferencial. ¿Y dónde estuvo el análisis a corriente directa? Aquí, ahí, aquí está. Este primer paso, ¿no? Y sigue aquí y sigue hasta acá. ¿Sí? Y sigue hasta acá. Y ya la característica importante de que le agregamos una RB, pero ya, eso es todo. ¿Y cómo se diseñó? Así como les acabo ahorita de mencionar. BSC lo proponen, la IC la proponen, la IC la proponen, ¿verdad? Y les da los valores correspondientes de RC y si se requiere la RB, en lugar de que sea aquí 0.6, ahora sería 0.6 más la IB por la RB, que es lo que hace que aumente el nivel de la señal de entrada. Dicho de otra forma, el voltaje de entrada, ¿verdad? Así como está aquí. El voltaje de entrada, pues debe de ser del orden de el voltaje base emisor. Si este voltaje de entrada es mayor, entonces pongo una resistencia RB para que la diferencia de lo que sea mayor se caiga aquí y la otra aquí y ya me dé un voltaje de entrada mayor. Todo esto es simplemente análisis. Lo importante es que ahora esto que estamos diciendo lo comprobemos prácticamente, que viene siendo la práctica de este tema. Pero ahorita, sin adelantarnos demasiado, vamos a hacer el análisis a señal, el análisis a corriente alterna. ¿De qué circuito? De este que es más general. ¿Por qué? Porque tiene niveles de entrada mayor, ¿verdad? Debido a que tiene una RB. ¿Mayor a qué? A 100 milivolts. A más menos 50 milivolts. Lo que dijimos de aquí. De aquí. Para eso sirvió ese análisis. Con base a esto, entonces veamos cómo vamos a hacer ahora el análisis a CD, digo, a señal, perdón. ¿Sí? Bueno, aquí dice, a ver, agarro este, ¿sí? Y dice que este es mi origen, ¿verdad? Y este es mi eje de voltaje. Ahí está mi eje de voltaje. Vamos a considerar para que haya diferencia, ¿verdad? Que una señal es más grande que la otra. Vamos a pensar que de 0 a BE1, esta es la magnitud de BE1. Y de 0 a BE2, esta es la magnitud de BE2. Para que haya diferencia, ¿verdad? Para que se reste. Entonces, la diferencia de BE2 de esta distancia menos esta distancia se va a llamar BD. Ahí está. BD es BE2 menos B1, o sea, esta distancia menos esta distancia, me queda esto que se llama BD. ¿Ok? La otra parte, ¿verdad? Dice que aquí está, de aquí a acá es B1 y de aquí a acá es B2. Si yo saco el promedio de estos dos valores, querrá decir que voy a sumar BE1 más BE2 entre 2. Y al sacar el promedio de esas dos, me queda este como valor promedio. O sea que, y a este valor promedio le llamo B común a las dos generadores, al BE1 y al BE2. Y aquí está su definición. El voltaje en modo común es la suma de 1 más 2 entre 2, o sea, el promedio de los dos valores. ¿Sí? A este voltaje en modo común se le llama así, o valor promedio. Y a este BD se le llama voltaje diferencial. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo aquí a BE1 y a BE2 en términos de lo que es el voltaje diferencial y de lo que es el voltaje en modo común. Es decir,
BE1, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí, se llama BE1. La voy a poner en términos del voltaje en modo común y del voltaje en modo diferencial. Nótese que de extremo a extremo es el voltaje diferencial. Y ya teniendo ahora el valor promedio o el valor común, entonces se supone que es la mitad de esta distancia que se llama BD. Por lo tanto, de este punto hacia este se va a llamar BD sobre 2 y la otra mitad se va a llamar BD sobre 2. Entonces, BE1, decíamos, BE1, este generador BE1, lo voy a poner en términos de esta distancia, que se llama B común, y le voy a restar esta BD sobre 2 para que me dé este punto. Entonces voy a tener que BE1 es igual a B común menos el BD sobre 2. Y BE2, pues va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a la distancia, por ejemplo, que hay de aquí a acá, que se llama, ¿cómo se llama? BE2, que se llama B común, más esta otra mitad que se llama BD sobre 2. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? BE2 es B común más BD sobre 2 y BE1 es B común menos BD sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí indicado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que se ha hecho es que el voltaje de entrada 1 lo vamos a sustituir por un generador que se llama B común y le vamos a restar, o sea, vamos a ponerlo uno como una caída y el otro como una subida, le vamos a restar BD sobre 2. Y al generador B2 le vamos a poner, o lo vamos a poner en términos de un voltaje en modo común, y le vamos a sumar, o sea, van a estar conectados en serie, un generador que se llame BD sobre 2. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Poner a nuestros generadores en términos de un voltaje en modo común y de un voltaje en modo diferencial. Eso es lo que hemos hecho. ¿Dónde está eso? Aquí. Está. BE1 es igual a BC, aquí está BC con esta polaridad, B2 es igual a BC, aquí está B2, aquí está BC con la misma polaridad, ahí están los dos. Al BE1 le resto BD sobre 2, le pongo con esta polaridad menos BD sobre 2, y la suma de los dos me da BE1. Y acá dice que le sumo BD sobre 2, las pongo en serie y pongo BD sobre 2 y me da BE2. Entonces, ya tengo ahora nuestro amplificador diferencial en términos de un voltaje en modo común, los dos con la misma polaridad, y en términos de un voltaje diferencial con polaridad contraria. ¿Okay? Procedemos ahora a dibujar el circuito equivalente. Aquí ya ni siquiera les pregunto cuál es el circuito equivalente del transistor o del amplificador diferencial, sino que simplemente veo mi circuito y lo que hago es lo siguiente. Aquí están mis dos generadores. A ver cómo lo tenemos aquí. Sí, así están. Aquí están mis dos generadores. Vean, en contrafase. Y aquí están, ¿verdad? En la misma fase. Bien, eso corresponde a las bases. En las bases de cada transistor hay una RB. ¿Sí? En las mismas bases hay una HIE. Ahí está. Y las dos llegan a un punto común y hay una RE. ¿Qué le hicimos a la BEE y al BCC? Como estamos haciendo un análisis señal, entonces las fuentes BCC y BEE están pasivadas y únicamente está activa. ¿Eso qué quiere decir? Que esta RE va a tierra, su otro extremo. Pero aquí fluye una corriente IB y aquí fluye una corriente IE. Yo lo que deseo es que fluya una corriente IE. Una IE debido a una señal de modo común y una IE debido a una señal de modo diferencial. Lo mismo para acá, ¿verdad? Porque hay simetría.
Entonces, si fluye una IE por esta malla, a esta resistencia RB y a esta HIE, las voy a dividir entre beta más 1. A esta RB y a esta HIE las voy a dividir entre beta más 1. Eso es la entrada. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Vean, esto de aquí para acá es lo que hemos estado comentando. En contrafase y con la misma fase. La RB y la HIE, ahí está, divididas entre beta más 1. ¿Por qué? Porque va a fluir una corriente IE1 común, ahí está la polaridad debido a la fuente, IE2 común, debido a la fuente, ahí está la polaridad de la común. Y la diferencial, vean, menos más, entonces ve en sentido contrario, y esta es más menos, en sentido contrario. Esta es la IE1 debido a la señal diferencial, y esta es la IE2 debido a la señal diferencial. Analícenlo, por favor. Esa es la entrada. ¿Sí? ¿Y qué dice la salida? Bueno, la salida de este amplificador diferencial, aquí está, pues simplemente va a decir, como está fluyendo la corriente de emisor, entonces habrá una fuente de corriente que se llame alfa veces IE1 común o IE2 común, y si es diferencial sería diferencial, ¿verdad? Y una RC, una fuente de corriente que se llama alfa veces IE1 en paralelo con RC, que es la salida del circuito híbrido pino. Aquí está. Entonces, hay una fuente de corriente que se llama alfa veces IE1, que es esta, y hay una fuente de corriente que se llama alfa veces IE2, que es esta, debido a la salida 1 y a la salida 2 sobre una resistencia de colector, una colector y otra colector. Y entonces, nuestro circuito que nos queda es este. Aquí no hay ningún CPI, ningún CMU, ¿eh? Ningún CPI, ningún CMU. Si se fijan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque estamos aquí, lo que nos interesa es prácticamente la respuesta en la banda de frecuencias medias. Esto ya sabemos que va a decaer debido a las capacidades parásitas, pero lo que nos interesa es lo que queda vivo, ¿no? Hay también un análisis a corriente alterna de acuerdo a la técnica que hemos aplicado con anterioridad. Si hay tiempo, se los comento, pero ahorita por lo pronto nos interesa nada más esta respuesta, ¿no? Sin meternos a lo que es la alta frecuencia. Nos interesa la característica principal. Les repito, hay métodos. Ya les comentaré un poquito más adelante. Por lo pronto, ¿están ustedes de acuerdo con este circuito equivalente? ¿Qué parámetros son? Vean, los H, ¿no? Oiga, pero este es alfa, sí, pero alfa es igual a ¿quién? A HFE entre HFE más 1, ¿verdad? Pero son los parámetros H. Otra vez aquí usamos el primer circuito equivalente. Rx más Rpi. HI es igual a Rx más Rpi. HI entre beta más 1 es HIB, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, está todo en función de, por la razón que está dividido entre beta más 1, por la reflexión que estamos haciendo para que fluyan las corrientes de emisor. No confundirnos tanto. Aquí hay una consideración de que RB1 es igual a RB, por eso nada más aparece como RB. De que RC1 es igual a RC2, por eso nada más aparece como RC. Y que beta 1 pues es igual a beta 2. O, como consecuencia, las alfas también son igual. Estas condiciones indican que hay condición de simetría. Todo es igual. Y esto también implica que T1 es igual a T2. Todas estas características, ¿verdad? Son lo que nos dan el circuito equivalente a corriente alterna del amplificador diferencial. ¿Qué estamos haciendo? El análisis a señal, el análisis a corriente alterna.
Entonces, este es nuestro circuito para resolver. ¿Qué le vamos a encontrar a esto? Pues le vamos a encontrar la ganancia en voltaje, o sea, su función de transferencia, el voltaje de salida 1 debido a la señal de modo común, desbalanceado, el voltaje de salida 1 debido a la señal diferencial, desbalanceada, se va a llamar esa ganancia, o bien el voltaje de salida 2 debido a la señal en modo común, o bien el voltaje de salida 2 debido a la señal diferencial. Desbalanceada. Si queremos sacar la balanceada, pues entre estas terminales conectamos una resistencia, ¿no? ¿Sí? Y ya tenemos la salida desbalanceada debido a la señal modo común y a la señal modo diferencial. Ya sabemos que la que va a ser mayor es la diferencial y la que va a ser menor es la común. Como resultado del análisis anterior. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues otra vez, el voltaje de salida 1 ¿a qué es igual? Pues es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? B es igual a I por R. La I vale alfa veces IE1 por RC. ¿Y el voltaje de salida 2 cuánto vale? Puesto que hay simetría, pues sería lo mismo. Y si no, como dice aquí, por I alfa veces IE2 por RC. ¿Cuál es la diferencia? Las corrientes. Y entonces, el hecho de que yo tenga aquí la IE1 y aquí tenga la IE2, pues significa que la IE1, y aquí está común, y aquí hay una IE1 diferencial. O sea que esta corriente o estas corrientes se deben a la señal en modo común y a la señal en modo diferencial. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar aquí. Y el voltaje de salida debido a esta señal de modo común se va a llamar la ganancia en voltaje en modo común desbalanceada. Y el voltaje de salida debido a esta señal diferencial se va a llamar ganancia en voltaje diferencial salida desbalanceada. Y lo mismo, si es esta en función de esta, es la función de transferencia, sería la ganancia en voltaje en modo común desbalanceada. ¿Por qué? Porque estoy saliendo de un colector. Y si la tomo esta relación en función del BD, pues va a ser la ganancia en voltaje diferencial desbalanceada. Ahí está todo lo que hemos dicho con anterioridad. ¿Alguna pregunta? Bien, pues entonces viene la solución. Y otra vez, aquí viene la ley de Ohm, por así decirlo, ¿no? Aplicando superposición. Es decir, que de este circuito, ¿verdad? Como dice aquí, los generadores de diferencia, o sea, este y este, ¿verdad? Se pasivan, o sea, se hacen igual con cero. Se provoca un cortocircuito y nos queda solamente los voltajes en modo común. Vemos que el voltaje en modo común, de acuerdo a su polaridad, la corriente que genera es esta, y debido a este otro generador, la corriente que genera es esta. De tal manera que en el emisor, si se fijan, las dos corrientes llevan el mismo sentido. O sea que esas dos corrientes por la resistencia RE me va a dar una BE. Y entonces la corriente de emisor 1 debido a la señal en modo común viene siendo igual a ¿quién? A el voltaje que hay en este punto, que se llama BC, menos el voltaje que hay en este otro punto entre la resistencia. Aquí está, BC menos BE entre la resistencia. Y algo parecido sucede con la corriente IE2, que viene siendo también el voltaje común menos el voltaje diferencial entre las mismas resistencias. Bueno, la RB y la HI entre beta más 1. Pero como el voltaje en la resistencia del emisor este es la suma de IE1 más IE2 por RE, y considerando que hay simetría, o sea que las corrientes son las mismas, entonces el voltaje en el emisor vale 2 veces RE por la corriente. ¿Sí? Si lo sustituimos este BE en las correspondientes BE, aquí está, y aquí está. ¿Sí? Y si se fijan, aquí está IE común, y aquí está IE común e IE común. Entonces está con signo menos, lo paso al primer término sumando, ¿sí?
Y todos estos términos también los paso sumando, digo, sumando a la anterior, o sea, están dividiendo, pasan multiplicando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Y este pasa sumando. Me va a quedar que saco como factor a IE1 común, y me va a quedar como RB entre beta más 1 más HI entre beta más 1 más 2 veces RE. Despejo a la IE1 y me queda esta relación. Y lo mismo sucede con la corriente IE2. ¿De acuerdo? IE2. Es la misma, es pura álgebra. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos a las señales de emisor en función de la señal en modo común. Ahí están. Ahora pasivamos, hacemos lo mismo, pero ahora vamos a pasivar a los generadores. Lo pasivamos y lo pasivamos. ¿Y qué observamos? Que la corriente debido a este generador ahora lleva sentido contrario. Y la corriente debido a este generador, tiene el mismo sentido que el anterior. Entonces la corriente por RE es la misma, como hay simetría, una sube y la otra baja, no hay voltaje, y solamente nos queda BD, RB, HIE, como está aquí entre beta más 1. La corriente, el voltaje en el emisor vale 0 de manera diferencial. Y es lo que tenemos aquí. El voltaje común ahora vale 0 y solamente tomamos más menos BD sobre 2. Como la RE vale 0, entonces la corriente en I1 viene siendo el voltaje diferencial, con signo menos porque lleva sentido contrario, entre la suma de las resistencias. La corriente IE2 lleva el mismo sentido, aquí está el generador, BD sobre 2, ¿verdad? Sobre la resistencia total. Y aquí ya tenemos nuestro juego de ecuaciones debido a la señal en modo común y debido a la señal en modo diferencial. ¿Qué dice el teorema de superposición? Bueno, pues que ahora sumamos los efectos de cada una de estas corrientes y tenemos que la IE1, o sea, la corriente total, viene siendo la suma de esta más esta, ahí está. Y la IE2 viene siendo la suma de esta más esta. ¿Sí? Y aquí tenemos sus valores. Por lo tanto, si lo sumamos, la IE1 viene siendo igual a B común, etcétera, etcétera, menos el voltaje diferencial. Y la IE2 viene siendo el común, también en función del diferencial, con signo menos, con el menos que apareció por acá, ¿verdad? Ahí está. Entonces simplemente estamos sustituyendo y tenemos que esta es la IE1 y esta es la IE2. Sí, sabemos que el voltaje de salida o los voltajes de salida son alfa veces IE1 por RC, o el voltaje de salida 2 es alfa veces IE2 por RC, pues simplemente sustituimos las IEs, ¿verdad? Y esto es lo que obtenemos. El voltaje de salida es igual con signo menos. ¿Por qué con signo menos? Porque la corriente viene para abajo y esta viene para arriba. O sea, hay una caída ahí, ¿sí? Negativa, pues. Por esa razón, en los dos casos va a aparecer un signo menos. Aquí aparece un signo menos. El voltaje de salida es menos alfa veces IE1 por RC. Pero IE1 vale esto. Entonces sustituimos sus valores y nos queda que el voltaje de salida es menos alfa veces IE1 por RC, pero alfa veces RC y la IE1 vale BC entre todo esto. Aquí está. Más, ¿verdad? Bueno, es lo que vale. Más alfa veces RC, ¿verdad? Por B, entonces, por BD sobre 2 veces, BD sobre 2 veces por RB entre beta más 1. Una es positiva y la otra es negativa. Este es más por menos, nos queda menos. Y este es menos por menos, nos queda más. Simplemente estamos sustituyendo, ¿no? ¿Sí? Y ese es con respecto a lo que tenemos. Si ahora nosotros despejamos de aquí y lo pasamos al primer término, vamos a tener que es el voltaje de salida 1 sobre el voltaje en modo común y es igual a menos, otra vez, alfa RC, ¿verdad? Entre esto. Si a este BD lo paso para acá, me va a quedar B salida 1 sobre B2 con signo más,
es alfa veces RC sobre esto. ¿Qué es esto? Voltaje de salida 1 con respecto al voltaje modo común o el voltaje de salida 1 con respecto a la señal de modo diferencial. Esta viene siendo la ganancia en voltaje en modo común desbalanceada 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es igual a ¿quién? A menos alfa veces RC sobre toda esta resistencia. Ganancia en voltaje en modo común desbalanceada 1. ¿Y la otra cuál va a ser? La ganancia en voltaje diferencial desbalanceada 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ahora hablando de la ganancia diferencial. Y esto es igual a alfa veces RC entre, como lo dice aquí, 2 veces RB, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la ganancia en voltaje diferencial desbalanceada 1. Y algo parecido sucede con las otras salidas, con la otra salida, que es exactamente lo mismo, ¿no? Los signos van a cambiar. ¿Sí? Los signos van a cambiar. Ahorita me interesa sobremanera, se oye muy largo todo esto, pero a final de cuentas es pura sustitución. Nos interesa entonces aquí, por lo pronto, porque ya el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? A que lo que estamos obteniendo con el análisis que le estamos haciendo a este circuito equivalente corriente alterna del amplificador diferencial es obtener las funciones de transferencia 1 y 2 en función de un común y de un diferencial. De un común y un diferencial. Y que veamos muy bien cómo van a quedar esos juegos de signos. ¿De acuerdo? Porque lo que vamos a obtener, repito, es esto entre esto se va a llamar ganancia en voltaje en modo, ganancia en voltaje en modo común desbalanceado. Esto mismo entre esto se va a llamar ganancia en voltaje diferencial desbalanceado. Y simétricamente se dice lo mismo, ¿no? Para cuando salimos con BS2 en función de BC, que es lo mismo, hay simetría, y BS2 en función de BD sobre 2. Este es la teoría correspondiente a nuestro amplificador diferencial. Les pregunté cuál es el circuito equivalente a corriente alterna del transistor. No, simplemente agarramos el circuito equivalente con parámetros H. H. Oiga, pero yo quiero hacer ahora un análisis más profundito, o sea, más tomando en cuenta las capacidades parásitas. Perfecto. Pues entonces aquí en lugar de tener R, H y E, ponga usted RX y RP, ¿verdad? Y en paralelo póngale usted aquí el CPI y hagamos el análisis. Y ya de esto hablaremos al término de esta unidad. ¿De acuerdo? Porque ahorita lo importante, vuelvo a repetirles, es lo que sucede en la banda de frecuencias medias, que en este caso, la banda de frecuencias medias pues va a estar representada por esta forma, ¿no? Desde 0 hasta una frecuencia de coordenadas. ¿Sí? No suele llamarse banda de frecuencias medias, sino suele llamarse el ancho de banda del amplificador diferencial. Es lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Nunca hemos usado más allá de la ley de Ohm. Nunca hemos usado más allá de la ley de Kirchhoff. Nunca hemos usado más allá del divisor de corriente o del divisor de voltaje. Ese es nuestro curso. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas, les recuerdo que el próximo martes tenemos nuestro examen, ¿verdad? Y el miércoles me entregan ustedes la práctica número 4. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo martes para presentar su examen, su segundo parcial. ¿No hay preguntas? Esto no viene en el examen. Del diferencial no viene nada. Nada más viene acoplamiento, polarización y acoplamiento, ¿no? Bueno, que decir acoplamiento, pues es lo mismo que decir polarización, ¿verdad? Va incluido. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, entonces nos queda menos de un minuto.
Pasen buen fin de semana, cuídense mucho, no se confíen. Todavía hay problemas de esta pandemia, aunque se diga que no, ¿verdad? Cuídense mucho, jóvenes. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Buen fin de semana. Gracias, profe. Igual, Hasta luego. Profe, hasta luego. que les vaya bien. Cuídense mucho.